Hola, buen día. Nosotras somos el equipo número 5 y les hablaremos de las dislipidemias. El equipo está conformado por Andrea Mesa, Bárbara Manzanares, Laura Martínez, Nayara Madrid y Andrea Martínez. Para comenzar con el tema, les platicaré un poco sobre qué son. Las dislipidemias son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas en la sangre. Para entenderlo más fácilmente, podemos decir que es el aumento de los lípidos en la sangre, principalmente el colesterol y los triglicéridos, que pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares. Los factores que aumentan la posibilidad de las dislipidemias son varios. Primeramente, la obesidad y la diabetes, una dieta rica en grasas saturadas, antecedentes familiares, sedentarismo y tabaquismo y la hipertensión arterial. Las personas con dislipidemia pueden presentar síntomas como fatiga crónica, mareo, dificultad para respirar o angina de pecho, pero no todas las personas tienen síntomas. Es por eso que hay algunas personas que ni siquiera saben que padecen de dislipidemias. Interpretación de resultados de laboratorio. Es fundamental un análisis de perfil lipídico, esto para detectar cualquier anomalía. Los resultados más relevantes para este estudio son los siguientes. El colesterol total, el colesterol HDL, conocido también como lipoproteína de alta densidad o colesterol bueno. No se le dice así porque sea colesterol bueno, sino que no se adhiere tan fácilmente a las paredes arteriales. También está el colesterol LDL, conocido como lipoproteína de baja densidad o colesterol malo, porque se puede ver como una hipercolesterolemia aislada. Los triglicéridos, que como sabemos es un tipo de grasa presente en el torrente sanguíneo, y el colesterol VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Cada uno de ellos debe tener valores normales en los resultados del laboratorio, y estos valores son los siguientes. El colesterol total debe de ser menor a 200 miligramos por decilitro. El colesterol HDL entre 40 y 60 miligramos por decilitro. El colesterol LDL menor a 100 miligramos por mililitro. Los triglicéridos menor a 150 miligramos por decilitro. El colesterol VLDL entre 2 y 30 miligramos por decilitro. El transporte de los lípidos en la sangre. El transporte de los lípidos en la sangre se puede definir como la movilización de los lípidos dietarios y endógenos hacia los diferentes tejidos para su utilización de almacenamiento. Es de real importancia este transporte, ya que permite la disponibilidad de esos sustratos a diferentes tejidos bajo diferentes condiciones fisiológicas, donde en algunas partes va a ser movilizado para proveer energía y en otra parte para ser almacenado. Hay que recalcar que los lípidos son insolubles en el plasma sanguíneo, por lo que circulan en la sangre unidos a proteínas llamadas lipoproteínas, que estas lipoproteínas se pueden identificar en 4 grupos mayores de lipoproteínas: los kilomicrones, las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas tienen una composición general que podemos ver aquí en la imagen. Primeramente está conformada por una monocapa de fosfolípidos, que son todos estos puntitos verdes que podemos ver alrededor. Estos puntitos les permite interaccionar con el plasma sanguíneo. Después encontramos moléculas de colesterol libre, que son estas amarillas, y por último proteínas, que se pueden dividir en apolipoproteínas y apoproteínas. La densidad de las lipoproteínas se debe a la proporción relativa de los lípidos y las proteínas. Es decir, por ejemplo, las lipoproteínas más ricas en lípidos son los kilomicrones y las más ricas en proteínas son las lipoproteínas de alta densidad. Antes de comenzar, les quiero decir que existen 2 tipos de transportes: el transporte exógeno, que se basa en el kilomicrón, y el transporte endógeno, donde participan las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de baja densidad. Aquí les puse una tabla para explicarles más fácilmente sobre cada transporte. Como podemos ver, en el intestino, específicamente en el duodeno, se originan los kilomicrones, que como les dije son las lipoproteínas más ricas en lípidos.
Estas son las responsables de transportar en la sangre los triglicéridos de origen exógeno o dietético hasta llegar al hígado o tejido adiposo. Después tenemos a la lipoproteína de muy baja densidad o VLDL, como ya nos debemos de saber el nombre, que transporta los triglicéridos sintetizados en el hígado, es decir, da origen endógeno. Las lipoproteínas de baja densidad se originan en el hígado y terminan en el tejido periférico. Y por último encontramos a las lipoproteínas de alta densidad que al principio no contienen colesterol, entonces se sintetizan en el hígado y en el intestino delgado y presentan un metabolismo muy complejo. También podemos, como les dije en el dibujo, tienen diferente composición cada una y las apoproteínas se pueden encontrar en los kilomicrones la ApoB48, la ApoC2C3, ApoE, en la lipoproteína de baja densidad, ApoB100, en la de muy baja densidad, ApoB100, ApoC2C3, ApoE, y en las lipoproteínas de alta densidad, ApoB100, ApoA1, A2, ApoC2C3, ApoD y ApoD. Como les dije, puede cambiar en cada lipoproteína porque tienen diferente constitución. Yo voy a hablarles sobre el metabolismo de las lipoproteínas. En esta hay 3 vías. La primera es la vía exógena. Los TG de los kilomicrones y de las VLDL son degradados en los tejidos por una enzima que es adosada en la superficie interna de los vasos sanguíneos, que es la lipasa de lipoproteína o LPL, que es una enzima dependiente de la insulina que convierte estas partículas en remanentes o partículas residuales. La apoproteína C2 de las VLDL y los kilomicrones activan a la LPL. El glicerol y los ácidos grasos liberados por la acción de la LPL son captados por tejidos como el tejido adiposo y el muscular, que almacenan o utilizan para obtener energía. Los remanentes de los kilomicrones son adquiridos por el hígado y reciclados en otras lipoproteínas, y los remanentes de VLDL o partículas de densidad intermedia pueden seguir 2 destinos. Se convierten en lipoproteínas de baja densidad por la acción de la lipasa epídica o son captados por el hígado. Después está la vía endógena. Este empieza en el hígado. Agarra el colesterol y los triglicéridos y va a querer enviarlo a todos los tejidos periféricos. Entonces, lo primero que va a sintetizar son las VLDL, que van a seguir el mismo mecanismo que los kilomicrones, es decir, van a interaccionan a través del ApoC2 con la LPL. Segregan ácidos grasos y la molécula que nos va a quedar es la IDL. Esta molécula tiene una apoproteína llamada ApoE, que es la que se emplea para ser degradada por el hígado. Tiene receptores específicos que captan esta apoproteína, la reconocen y así pueden degradarla. Lo más frecuente de las IDL es que a través de la lipasa epídica se degraden, liberan más ácidos grasos y así tenemos la LDL, que aporta el colesterol al resto de los tejidos periféricos, sobre todo aquellos que sintetizan las hormonas esteroideas como la glándula suprarrenal o el riñón. Entonces, como las LDL solo tienen una apoproteína, que es la ApoB100, esta interacciona con un receptor que es específico del hígado. Y por último está la vía inversa, que a diferencia de las LDL, las HDL intervienen en el transporte inverso del colesterol. Captan desde los tejidos periféricos y otras lipoproteínas el exceso del colesterol, entonces lo van a transportar al hígado, en donde se excreta por la bilis al intestino, y esto constituye una vía de eliminación del exceso del colesterol en el organismo. Entonces, esto puede explicar parte de los beneficios de las lipoproteínas. Por eso el colesterol unido con la HDL se le llama colesterol bueno, y el que está unido al LDL se le llama colesterol malo. Clasificación de dislipidemias. Hay distintos tipos de clasificación. La clásica clasificación es la de Fredrickson, que divide a las hiperlipidemias en 6 grupos según los patrones de aumento de lípidos y lipoproteínas. Las divide en tipo 1, tipo 2A, 2B, 3, 4 y 5.
El tipo 1 es hipertrigliceridemia por un aumento de los kilomicrones. El tipo 2A corresponde a una hipercolesterolemia por un aumento de LDL. El tipo 2B también es una hipercolesterolemia por un aumento de VLDL y LDL con elevación moderada de triglicéridos. El tipo 3 es una dislipidemia caracterizada por presentar la banda beta ancha. Esta banda está compuesta por remanentes de kilomicrones y VLDL ricas en colesterol. Los tipos 4 y 5 corresponden a hipertrigliceridemias. El tipo 4 con un aumento de VLDL y el tipo 5 de origen mixto con un aumento de kilomicrones y VLDL. Una clasificación más práctica distribuye las lipidemias en dos grupos, primarias y secundarias. Las dislipidemias primarias responden a mutaciones genéticas y también pueden ser cuando se producen signos de dislipidemias en niños y con niveles de colesterol en sangre por encima de 6,2. Las dislipidemias secundarias constituyen la mayoría de los casos de dislipidemias en adultos. La causa más frecuente es el estilo de vida sedentario con ingesta elevada de grasas saturadas y colesterol. Otras causas son la DM2, el consumo excesivo de alcohol, la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, la cirrosis hepática primaria, diabetes y algunos fármacos como las tiazidas, los retinoides y estrógenos. También puede clasificarse de acuerdo a sus alteraciones detectadas, que son hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. La hipercolesterolemia es el aumento de colesterol en sangre asociado con un incremento de LDL en la circulación. La hipercolesterolemia esencial es familiar y es un trastorno genético frecuente de carácter dominante, relacionado con una deficiencia de receptores de LDL o de ApoC2 que provoca un incremento de los niveles de circulación de las LDL. Lipoproteínas ricas en colesterol, lo que produce hipercolesterolemia. El incremento de estas partículas en sangre favorece el depósito de placas de ateromas en el interior de las arterias y explica gran parte del riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes. El aumento de TG en sangre, unido a bajos valores de colesterol de HDL, es la dislipidemia que se presenta más frecuentemente en la práctica médica, que es la hipertrigliceridemia. Se produce por un aumento de la formación hepática de las VLDL, sobre todo por un exceso de grasa visceral o un déficit de eliminación de estas partículas por una actividad reducida de LPL. Pues muy buenas tardes, yo voy a estar tocando los temas de epidemiología y conducta médica. Vamos a empezar por epidemiología, que en términos epidemiológicos, cuando alguien mira a los pacientes con enfermedad cardiovascular temprana, aquí hay que recordar que en los hombres es menor a 55 años y en las mujeres es menor a 65 años. Aquí hay un 75-85 de probabilidad de dislipemia en estos pacientes, mientras, por otro lado, en los pacientes que no tienen una enfermedad cardiovascular temprana, la incidencia es de 40-48%. Podríamos decir que aquí en la tabla que está a nuestra derecha, se podría decir que hay una distribución donde lo que más se ve es lo mostrado en gris, que son las dislipemias combinadas, que es que tiene triglicéridos LL alto o tiene LDL y HDL bajo, que en conjunto le confiere un elevado riesgo cardiovascular. Vamos a pasar al siguiente subtema, que es la conducta médica. Las dislipidemias se tratan con modificaciones en los estilos de vida y con medicamentos. Las personas con dislipidemias, en especial con diabetes mellitus tipo 2, que es en siglas DM-2, y el síndrome metabólico, que es en siglas SM, presentan un marcado riesgo de morbilidad y de mortalidad severa. Continuamos.
Las guías actuales de tratamiento se dirigen a la disminución de las lipoproteínas de baja densidad con el tratamiento de estatinas, que es un medicamento empleado para esto, además de la modificación en los estilos de vida y los estilos dietéticos a los que acostumbras. A continuación les voy a presentar algunas recomendaciones higiénico y también dietéticas. Primero tenemos el no consumir alcohol. Esto es muy importante ya que el consumo excesivo del alcohol puede producir un aumento de las concentraciones de HDL. Así que se debe de reducir el consumo a 30 gramos al día o eliminarlo por completo. Lo mismo con el tabaco, ya que el tabaco aumenta los triglicéridos, el fibrinógeno y reduce el HDL y potencia el efecto hiperlipidemiante de los diuréticos y de los betabloqueantes. También otro punto muy importante es la dieta. Primeramente, tiene que ser balanceada y comer las raciones correspondientes a tu peso, estatura y tu condición de salud. Se recomendaría ir con un nutriólogo que te marque las pautas que debe seguir tu dieta. Se recomienda que la ingesta de colesterol sea menor a 30 miligramos al día en hipercolesterolemias y menos de 50 miligramos en hipertrigliceridemias. Otra recomendación, y que de hecho es una de las más importantes, sería el hacer ejercicio físico, practicar algún deporte, caminar, nadar, etcétera. Sea lo que sea que a ti te guste o a tu paciente le guste. Esto es muy importante ya que genera el aumento de HDL, reduce los triglicéridos y ligeramente el LDL y el colesterol total. También hace reducción del TA, además de mejorar la estabilidad cardíaca. Por esto, repito que hacer ejercicio es una muy buena recomendación a las personas que padecen de estas dislipidemias. También sería que en pacientes obesos se debe de realizar una mayor restricción calórica y evitar el consumo de alcohol. Hay mucho énfasis en estas Soy cosas. Nayara Madrid y les voy a explicar sobre el factor de riesgo cardíaco. La relación entre la obesidad y la dislipidemia es bastante conocida y difundida. La obesidad relacionada con el aumento de colesterol LDL es la reducción del colesterol HDL y menor tolerancia a la glucosa tienen una mayor predisposición al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Esto se debe a que el colesterol tiende a fijarse en las paredes de las arterias formando placas de ateroma que las van estrechando hasta obstruirlas. Si bien la afectación es de las arterias coronarias, que lleva al infarto agudo del miocardio, en realidad esta afectación puede ocurrir a nivel de todo el árbol arterial y llevar a la afectación de los más diversos órganos. La arteriosclerosis y la aterosclerosis son patologías importantes cuya incidencia en los últimos años ha ido en aumento. A esos dos términos suelen atribuírseles diferencias, pero estas son básicamente semánticas. Así, una aterosclerosis se caracteriza por un engrosamiento de la íntima y un depósito de lípidos y es una variante morfológica que queda bajo el término amplio de arteriosclerosis, mientras que la arteriosclerosis significa literalmente enderezamiento de las arterias, que sin embargo se refiere a un grupo de enfermedades que tienen en común un engrosamiento en las paredes arteriales y una pérdida de su elasticidad. La aterosclerosis es una variante más importante y frecuente de la arteriosclerosis. En este sentido, tiene particular importancia la relación colesterol total de colesterol HDL, considerándose un nivel seguro una relación no superior a 3.5. En breves consideraciones sobre el tratamiento dada la amplitud de situaciones que puede llevar a padecer este disturbio metabólico y tratamiento debe ser individualizado. Requiere siempre la participación de un equipo multidisciplinario, en general comandado por un médico internista, médico integrista, médico de familia
y comunidad o referente, e integrado por nutricionistas y especialistas en los órganos afectados, que sería como cardiólogo, nefrólogo, etc. Más allá del valor que tienen diversos tipos de fármacos, en el tratamiento de las dislipidemias debe darse una importancia fundamental al tratamiento higiénico dietético. Existe un consenso internacional avalado por múltiples estudios que demuestran que el ejercicio aumenta la concentración de HDL, que es el colesterol bueno, y disminuye la del LDL, que es el colesterol malo. El abandono del tabaquismo, además de eliminar un factor de riesgo independiente, también conlleva una mejora en las concentraciones plasmáticas de lípidos. Y por supuesto que una dieta baja en colesterol y lípidos saturados es la base de todo tratamiento. Además, como frecuentemente esas alteraciones se asocian con otros hábitos y conductas, tales como patrones de alimentación incorrectos y sedentarismo. Estilos de vida. Las dislipidemias se tratan en primera instancia con cambios en los estilos de vida. Aunque existen distintos puntos de vista, hay un consenso en que deben consumirse preferentemente frutas y vegetales frescos, que son ricos en nutrientes como vitaminas y minerales, y abundantes en fibra dietética, que comprende la parte de los carbohidratos que no se absorbe, y por tanto aportan pocas calorías. La dieta equilibrada sana comprende alrededor de un 50 al 60% de carbohidratos, sobre todo complejos, menos del 30% de grasas y un 15% de proteínas. Las grasas ingeridas deben ser insaturadas en forma de aceites vegetales. Los aceites vegetales que no se deben consumir son los de coco y de palma, porque son muy ricos en ácidos grasos saturados que aumentan los niveles de colesterol en sangre. Los pacientes con exceso de peso corporal se animan a bajar de peso con dietas hipocalóricas y los sujetos hipertensos necesitan reducir el consumo de sodio, que es la sal de mesa. También debe limitarse la cantidad de vísceras consumidas, sobre todo el seso, el cerebro y el hígado, que son ricas en colesterol. La leche y sus derivados deben consumir sobre todo desnatados. Otro cambio importante en estos pacientes es el incremento de la actividad física, que aumenta el gasto de energía y por tanto reduce el peso corporal, y por otro lado incrementa los niveles de HDL en sangre, lo que disminuye las probabilidades de padecer de enfermedades cardíacas. Se debe promover el abandono del hábito de fumar, que incrementa el riesgo de cánceres y favorece la aterosclerosis, ya que los pacientes con dislipidemias que fuman presentan mayores probabilidades de muerte por enfermedades cardiovasculares. Bueno, yo les voy a hablar del tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico comprende el uso de estatinas, fibratos, secuestradores de ácidos biliares, ezetimiba, ácido nicotínico, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar de las estatinas. Estas representan un conjunto de medicamentos muy efectivos en el tratamiento de las dislipidemias que inhiben la enzima HMG-CoA reductasa, que interviene en la síntesis de colesterol en las células. Al reducirse la formación de colesterol, las células utilizan el colesterol que transportan las LDL, lo que disminuye la concentración de estas partículas en sangre. Y como estas lipoproteínas son las más abundantes en este compuesto, se produce una disminución de la colesterolemia. Las estatinas comprenden el tratamiento de elección para reducir las LDL y la mortalidad CV, y producen pequeños aumentos de las HDL con disminución modesta de los TG. Los efectos adversos son poco frecuentes y se producen principalmente en ancianos y en personas con varias enfermedades. Comprenden aumento de enzimas hepáticas e inflamación del músculo o miositis. En segundo lugar, tenemos los fibratos. Estos disminuyen los TG en alrededor del 50% y aumentan las HDL hasta un 20%.
producen efectos adversos como trastornos digestivos y dolor abdominal. Sus efectos sobre los lípidos sanguíneos se producen por la activación del receptor alfa activado por el proliferador del peroxisoma PPARA. Esto promueve la oxidación de los Ag y estimula la actividad LLP, lo cual reduce los Tg y aumenta la síntesis de apoproteínas de las HDL, lo que incrementa las cifras de colesterol de HDL. Aquí en el cuadro naranja podemos observar una comparación entre las estatinas y los fibratos y como las mayores características o rasgos de cada una. En tercer lugar tenemos a los secuestradores de ácidos biliares. Estos disminuyen la reabsorción intestinal de ácidos biliares, por lo que incrementan la captación hepática del colesterol de las LDL para la síntesis de ácidos biliares y reducen los niveles de colesterol en sangre. Además, disminuyen la mortalidad CV. En general, se asocian con las estatinas y el ácido nicotínico en pacientes refractarios, es decir, que no responden al tratamiento. Son los fármacos de elección en niños y mujeres que desean tener embarazos. Tienen un uso limitado por sus efectos adversos, gases, náuseas, cólicos y estreñimiento, y no deben utilizarse cuando hay hipertrigliceridemia porque aumentan los Tg en sangre. En cuarto lugar tenemos la ezetimiba, la cual disminuye la absorción intestinal de colesterol y reduce las LDL de un 15 a un 20% y ligeramente los Tg, además de aumentar las HDL. Se emplean en monoterapia o con estatinas en pacientes con LDL altas que no responden a dosis máximas de estatinas. No están bien establecidos sus efectos adversos. En quinto lugar tenemos al ácido nicotínico, el cual es el fármaco más eficaz para aumentar las HDL en las dosis recomendadas hasta en 29% y reduce sustancialmente las LDL y los Tg, aunque no se conoce bien su mecanismo de acción. Como efectos adversos tenemos el rubor, la picazón y náuseas, efectos que se previenen con bajas dosis de ácido acetilsalicílico. Otros efectos adversos menos frecuentes son aumento de las enzimas hepáticas, aumento del ácido úrico y gota. Su uso en individuos diabéticos es seguro. Por último tenemos otros medicamentos, los cuales son principalmente los ácidos grasos omega 3 y el PPG. En dosis altas, los ácidos grasos de origen marino son tan eficaces como los fibratos en la reducción de Tg y carecen de efectos secundarios. Los Ag omega 3 también son ligandos de PPARA, pero reducen la síntesis de Ag por mecanismos independientes, lo cual justifica que su efecto en la reducción de los Tg sea complementario de los fibratos. Se ha demostrado la eficacia de estos ácidos grasos en la disminución de Tg y en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. En esta tabla podemos ver un resumen de las dosis de los medicamentos hipolipemiantes. Ya por último y para cerrar, veremos la conclusión. Bueno, en resumen, podemos decir que las dislipidemias son trastornos frecuentes de los lípidos sanguíneos que favorecen la aterosclerosis y sus secuelas, principalmente las cardiopatías isquémicas. Se relacionan con hábitos de vida dañinos como el consumo de dietas hipercalóricas y escasa actividad física, que origina incremento del peso corporal y de adiposidad y aparece con más frecuencia en determinadas enfermedades. Las causas también pueden ser genéticas, provocadas por alteraciones del material genético. La hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, solas o combinadas, representan importantes factores de riesgo de morbilidad y muerte en quienes la padecen, por lo que es un imperativo el tratamiento agresivo de estos trastornos, sea con modificaciones en los estilos de vida o medicamentos hipolipemiantes.
Bueno, con eso llegamos al fin de la presentación y aquí podemos ver un poco de nuestra bibliografía.